Cuando se te derrama el café en la mano, el chocolate se derrite en el bolsillo o alguien accidentalmente arruina un fresco, no te apresures a enojarte. A veces es en esos momentos cuando comienza un descubrimiento o nace una tendencia mundial. Y a veces casi ocurre una catástrofe nuclear. Todo esto no es ficción. Todo esto está en este episodio. ¿Cómo no pereció el mundo en una guerra nuclear? La crisis de los misiles en Cuba en su punto máximo de tensión. Cerca de las costas de Cuba, los barcos estadounidenses detectan el submarino soviético B-59. Las bombas de profundidad no se lanzan para atacar. Es una señal, salgan a la superficie. Pero bajo la capa de agua, en el calor y la oscuridad del compartimento, todo suena diferente. El capitán Savitsky está convencido de que ha comenzado un ataque y ordena preparar el torpedo nuclear. No hay comunicación con Moscú, la radio está en silencio. Todo indica, si disparan, golpea primero. Pero para el lanzamiento se necesita la decisión de 3 oficiales. Uno de ellos es Vasily Arkhipov, de rango superior aunque no es el comandante. El comisario político duda. Savitsky exige un ataque inmediato. Arkhipov responde, no, esa es la línea, más allá de ella no hay retorno. En el caluroso casco del submarino, donde los paneles están sobrecalentados y el pulso late más rápido, él es el único que duda. Tal vez no sea un ataque, tal vez los estadounidenses solo están advirtiendo, pero si se equivoca todo el mundo perecerá. Contrario a la lógica militar, Arkhipov cuestiona la orden y propone salir a la superficie. El submarino sale a la superficie. Señal, detengan la provocación. Los estadounidenses se retiran, el torpedo permanece en el tubo. El mundo al borde de la destrucción es salvado. Pasan décadas antes de que se empiece a hablar abiertamente de Vasily Arkhipov. No lo reciben con medallas. Según el reglamento militar, la inacción a menudo se equipara a la cobardía. Pero fue precisamente su negativa la única decisión que salvó a la humanidad. La invención del microondas. ¿Se puede imaginar un símbolo más claro de la casualidad en la ciencia que un chocolate derritiéndose en el bolsillo? Esto fue a principios de los años 40. Percy Spencer, ingeniero, trabajaba en potentes magnetrones para radares militares. Y un día, estando frente a un dispositivo encendido, siente un calor extraño cerca del corazón, más precisamente en el bolsillo de su bata. La barra de chocolate dentro se convirtió en un charco pegajoso. La mayoría en ese momento simplemente habría maldecido y tirado el dulce. Pero Spencer era una persona de otro tipo. Al día siguiente lleva granos de maíz a su trabajo. El magnetrón está encendido de nuevo, y ahí están, como proyectiles de un arma invisible, comenzando a dispararse por el laboratorio. Estallidos, vapor, destellos brillantes, nace el palomitas de maíz. Luego el experimento con un huevo crudo. Unos segundos y un estallido ensordecedor. La cara atónita de un colega que miró adentro. Todo esto parece una escena de ciencia ficción. En el otoño de 1945, la compañía Raytheon, donde trabajaba Spencer, presenta una patente para un nuevo método de procesamiento térmico de alimentos. Ya al cabo de un año aparece el primer prototipo industrial del primer horno microondas, Radarange. Tenía casi 6 pies de altura, pesaba como un piano, requería refrigeración por agua y se vendía a un precio comparable al de una casa en los suburbios. Este coloso solo se podía encontrar en barcos de la marina o en las cocinas de restaurantes caros. Para una ama de casa de 1947, tal máquina se parecía más a un teletransportador de ciencia ficción que a un electrodoméstico, pero el camino estaba abierto. Con el tiempo, los dispositivos se volvieron más compactos, más baratos y más cercanos a la vida cotidiana. La paradoja es que la persona que cambió el mapa culinario del mundo no se hizo rica. Según la leyenda, Percy Spencer recibió un bono de $2 de Raytheon, un gesto simbólico de agradecimiento por el gran descubrimiento que comenzó con un chocolate derretido. La vieja excéntrica hizo famoso a su ciudad, verano, de 2012, España, el pueblo de Borja. En la iglesia local Santuario de la Misericordia, la pintura mural Ecce Homo se está deteriorando y desmoronando. Una representación clásica de Cristo con una corona de espinas. Fue pintada por el artista local Elías García Martínez hace casi 100 años. La obra se desvanecía silenciosamente en la penumbra del altar, pasando desapercibida incluso para sus contemporáneos. Pero un día todo cambia gracias a una feligresa llamada Cecilia Jiménez, viuda, de 81 años. Sin formación artística ni experiencia en restauración, solo un ferviente deseo de ayudar. Ella toma un pincel e interviene en el curso de la historia cultural. El rostro de Cristo desaparece y en la pared aparece algo que solo vagamente recuerda a una cara. Más bien parece un triste monito de caricatura que el salvador del mundo. La foto del antes y después llega a internet y el mundo estalla en risas. Las comparaciones no se hacen esperar. Ahí está el Jesús Patata, el fresco al estilo cómic, la restauración del siglo XXI. Los memes se multiplican. Los tabloides angloparlantes compiten en ingenio, colocando citas bíblicas junto a emoticonos, y la figura de Cecilia se convierte en una caricatura, objeto de burlas y al mismo tiempo una
una estrella. Y así, a la iglesia, donde durante años había silencio, llegó una avalancha de turistas. En unos pocos meses la visitaron alrededor de 46,000 personas, 10 veces más que el flujo anual habitual. La gente no iba a ver una obra maestra, sino su fracaso, para ver el error, tomarse una foto con él de fondo, comprar un imán con el Jesús simiesco, tocar el fenómeno donde el fracaso se convirtió en una forma de fama. El alcalde de Borja no se quedó perplejo. Él llamó al acontecimiento un fenómeno social y admitió, el fiasco le dio una segunda vida a la ciudad. Los ingresos del flujo de turistas se destinaron a la restauración de la iglesia y a ayudar al asilo local para ancianos. En un mundo donde la viralidad es más importante que la destreza, incluso un error puede convertirse en un punto de partida o una nueva leyenda. Ver el cuerpo sin cortes ni dolor. La noche del 8 de noviembre de 1895. El laboratorio en Wurzburgo está envuelto en penumbra. En el aire hay un olor a ozono y electricidad. En el centro, un tubo de crux de vidrio envuelto en cartón negro y conectado a alta tensión. Wilhelm Conrad Röntgen trabaja solo, casi en secreto. Él estudia los rayos catódicos, algo que en ese momento sigue siendo un misterio. Y de repente, una pantalla con platino cianuro de bario, colocada al otro lado de la habitación, comienza a brillar, aunque el tubo está cerrado. Esto significa que algo invisible, pero real, emana de él. Röntgen acerca su mano a la pantalla y se queda inmóvil. A través de la tela y la piel, los huesos se hacen visibles, se ve la sombra de los huesos. Acaba de mirar dentro del cuerpo, sin incisión ni dolor. Durante casi 2 meses no abandona el laboratorio. Repite los experimentos. Toma fotografías. No le cuenta a nadie, ni siquiera a su esposa. Pero un día le pide que sostenga su mano sobre la placa fotográfica. La imagen obtenida muestra los huesos y el anillo de bodas. La esposa mira y dice, «Veo mi muerte». Así aparecieron las radiografías. Fotografías de lo invisible. El científico las llamó rayos X, por modestia y porque la naturaleza de la radiación seguía siendo desconocida. Unas semanas después, él muestra públicamente la imagen de la mano de un anatomista. El efecto es instantáneo. Los periódicos escriben sobre los ojos, mágicos. Los médicos entienden que comienza una nueva era en la medicina. Y al público en general se le abre un mundo donde se puede ver lo que siempre ha estado oculto. El nacimiento de una reacción en cadena en una taza de café. Chicago, 1942. En los sótanos de concreto bajo las gradas del estadio universitario se lleva a cabo un trabajo del que casi nadie sabe. Aquí se está creando el primer reactor nuclear controlado de la historia, el Chicago Pile 1. Sin él, la bomba atómica no sería posible. Este es el centro del proyecto Manhattan. La tensión se siente en el aire. Cada fórmula es como un paso al borde. Y entonces, uno de los asistentes derrama café directamente sobre los cálculos. La tinta se esparce, los números desaparecen. Pánico. Pero Enrico Fermi, entonces líder del grupo, no grita ni se enfada. Él se queda pensativo. La leyenda dice que fue precisamente este accidente lo que lo obligó a comenzar los cálculos desde cero. Buscar un camino más corto, una nueva fórmula, y el trabajo avanzó más rápido. La ciencia rara vez sigue una línea recta, a menudo va en zigzag, a través de fracasos, conjeturas, errores. A veces es precisamente un fallo, una tontería, un desliz, lo que impulsa el avance donde parece que todo ha llegado a un callejón sin salida. Fermi bromeaba, dormirán menos, pensarán más. Así nacía, la energía en el equipo, no solo nuclear, sino también intelectual, a través del cansancio, la prisa, el riesgo. El 2 de diciembre de ese mismo año inician la reacción en cadena, a mano, sin automatización, sin seguro. La primera reacción nuclear controlada del mundo, y con ella un punto histórico de no retorno. En los informes oficiales no se menciona el café, pero los veteranos recordaban, sí, eso sucedía. En condiciones de estricta confidencialidad y enorme presión, incluso las casualidades se convertían en eventos. No solo interferían, sino que también salvaban, daban una pausa, cambiaban el curso de los pensamientos, abrían soluciones inesperadas. El hecho es que a veces un nuevo siglo comienza cuando una mano cansada deja caer una taza y junto con el café en el suelo se escapan los viejos enfoques. La voz, resucitada de Elvis Presley. 1958. Elvis Presley, en la cima de la fama. Multitudes, giras, un éxito ensordecedor. Pero se va a servir en Alemania por reclutamiento y lleva consigo una maleta, no con trajes, no con souvenirs, sino con discos. Gospel, blues, country, la música con la que creció. Esa es su fórmula, sus raíces, su voz. 2 años después regresa, ya como sargento, ya más maduro. Y en el bullicio de la estación, la maleta desaparece. La agitación escénica lo envuelve y la pérdida pasa desapercibida. Casi. La maleta la encuentra el guitarrista Scotty Moore. La guarda durante décadas, sin abrirla. Mientras Elvis oscila entre el éxito y la calma, los discos permanecen intactos, como una cápsula del tiempo, como una voz a la que se puede regresar. En 1968, Elvis se prepara para su legendario show de regreso,
y vuelve a buscar las viejas grabaciones, himnos gospel, baladas, rockabilly, la música en la que una vez se encontró a sí mismo. Él escucha y es como si mirara a los ojos de su yo joven, aquel que cantaba en una pequeña iglesia, que capturaba los sonidos de voces ajenas y los fusionaba en su propio estilo. En 2015, la maleta se encuentra en los archivos. El contenido se convierte en una revelación para musicólogos y periodistas. No es solo una colección, es un mapa del origen de ese sonido que revolucionó el mundo. Elvis ya no pedía que le devolvieran esos discos. Quizás porque entendió que las cosas que permanecen inmutables a veces dicen más de nosotros que los recuerdos. Y si quieres recordar quién eres realmente, la pérdida puede ser el primer paso en el camino de regreso a casa. El rescate que no ocurrió de Hitler. Abril de 1945. Berlín en llamas. En el aire, humo, escombros, desesperación. El ejército rojo ya está en los suburbios y pronto la bandera roja se alzará sobre el Reichstag. Y bajo tierra, en el búnker bajo las ruinas de la Cancillería del Reich, se sienta una figura, que se parece más a un fantasma. Adolf Hitler, no el señor de Europa, sino un anciano obstinado aferrándose al mando de un frente inexistente. Y todavía tiene una oportunidad. En el aeródromo de Schönefeld, en la parte sur de la ciudad, hay un Junkers Ju-52 lleno de combustible. No es el más rápido, pero es confiable. Una máquina que podría llevarlo al sur, a Baviera, a la fortaleza alpina o más allá, a Suiza, a España, a Argentina. Los caminos aún están abiertos, teóricamente, pero ocurre un fallo. Según la leyenda, un pequeño insecto entra en el motor. Quizás fue un escarabajo, el símbolo egipcio antiguo de renacimiento, pero aquí se convirtió en un presagio del fin. El motor se apaga, tose, los ingenieros están en pánico, la funcionalidad está en duda, el tiempo es escaso. Para Hitler esto no es solo una avería, él es supersticioso, siempre ha creído en las señales, desde joven en su destino, en la predestinación. Y ahora, el último intento de escape se derrumba no por una explosión, no por un espía, sino por un insecto en el motor. Incluso la tecnología ahora está en mi contra, dice sombríamente, si se cree en los testimonios. Por supuesto, no se trata solo del motor. El día anterior, el 21 de abril, se estrelló el último vuelo Berlín-Múnich. Todos murieron. El piloto Hans Bauer suplicó, los llevaré, incluso a Japón. Pero la decisión ya estaba tomada. Prefiero pegarme un tiro antes que caer en manos de los rusos, dijo Hitler y vivió con este pensamiento sus últimos días. El avión destinado para la fuga permaneció en tierra y el insecto, en el motor como un presagio, como un símbolo, como el toque final de un imperio destruido. ¿Fue real la historia del insecto? No importa, su fuerza está en la metáfora. Uno de los hombres más poderosos del siglo XX, que mantuvo al mundo al borde de la catástrofe, al final es detenido no por un ejército, no por un atentado, sino por un insecto. Un disparo accidental en Sarajevo el 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía viajan por las calles que recientemente se han incorporado al imperio austrohúngaro. El camino está despejado, la ciudad está tensa. Por la mañana les lanzan una bomba. La explosión no tiene éxito. El archiduque sobrevive. Más tarde decide visitar a los heridos. Cambian la ruta, pero no avisan al conductor. Y así, en la intersección cerca de la panadería, el coche gira, en la dirección equivocada. El general grita, ¡atrás! Y el automóvil se detiene. En la acera está Gavrilo Princip, el conspirador, seguro de que todo había fracasado. Y de repente, el objetivo está frente a él, a unos pocos pasos. Él dispara. Sofía es herida en el abdomen, el archiduque, en el cuello. Ambos mueren. Una parada de segundos, y el gran imperio pierde a su heredero. Europa pierde el equilibrio. Comienza la Primera Guerra Mundial. En 4 años mueren 17 millones. Los imperios se derrumban. El mapa del continente cambia para siempre. Los historiadores todavía debaten. ¿Habría ocurrido la catástrofe si el conductor hubiera girado correctamente? El coche giró en la dirección equivocada y al mismo tiempo, nada cambió el curso de toda la historia europea. Trataban la adicción a las drogas, inventaron la cola. ¿Qué pasaría si la bebida gaseosa más famosa del planeta surgiera no como un manjar, sino como un remedio para la tristeza, el dolor y la adicción? A finales del siglo XIX, las farmacias se parecían a teatros químicos, frascos, polvos, esencias. Los médicos recetaban cocaína tranquilamente para los trastornos nerviosos. Y el farmacéutico John Pemberton, veterano de la guerra civil, herido y adicto a la morfina, buscaba un sustituto para su veneno personal. Su laboratorio en la calurosa Atlanta se parecía más a una cocina alquímica. Y aquí está el resultado. French Wine Coca, un tónico de vino hecho de hojas de coca y nueces de cola. Una fuente de cocaína, la otra de cafeína. Un elixir cerebral, una bebida que prometía no solo energía, sino también alivio. Pero la química se enfrentó a la ley. En 1886, en el estado de Georgia, se introduce la ley seca y Pemberton se enfrenta a una elección: cerrar o cambiar la receta. Él elimina el vino reemplazándolo con jarabe de azúcar y luego el azar.
Un asistente accidentalmente diluye el jarabe no con agua, sino con agua carbonatada. Aparecen el chisporroteo, las burbujas, un aroma ligero y un sabor completamente nuevo. Un momento de revelación. La bebida resultante ya no es un medicamento, es un placer, un sabor que se quiere repetir. Así, del elixir para la mente nace la alegría carbonatada. Pemberton rápidamente se da cuenta del potencial y le da un nombre, Coca-Cola. Sonoro, ligero, con un toque de misterio y de maravilla. ¿Medicina o magia? Pero el propio Pemberton no vio el verdadero éxito. Enfermo y en bancarrota, vendió los derechos por $300 y otro construyó el imperio, Asa Candler. No un boticario, sino un empresario. Él entendió, el refresco no es un remedio para el dolor de cabeza, es un consuelo de la vida misma, con burbujas, efervescencia y la promesa de un milagro instantáneo. El moho muestra su importancia. Londres, 1928. Hospital de Santa María. El doctor Alexander Fleming se prepara para irse de vacaciones, como de costumbre, con prisa y un desorden creativo. En el laboratorio quedan decenas de placas de Petri en las que crecen estafilococos. No se molesta en limpiarlas, simplemente se va. El 3 de septiembre, al regresar, nota algo extraño. En una de las placas ha crecido un moho de color azul verdoso, y a su alrededor hay un espacio vacío. Las bacterias han desaparecido. El hongo Penicillium notatum no solo sobrevivió en el entorno bacteriano, sino que lo destruyó. Fleming entiende, el hongo produce una sustancia que mata a los microbios sin afectar las células humanas. La llama penicilina y al año siguiente publica un artículo, con una frase cautelosa, posible potencial terapéutico. Pero casi no hay interés. La sustancia es demasiado inestable y se descompone rápidamente. El mundo médico lo ignora. Pasan 10 años. En Oxford, el bioquímico Ernst Chain y el patólogo Howard Florey retoman el trabajo de Fleming. Purifican la penicilina, la estabilizan y realizan las primeras pruebas. Y justo a tiempo. Está en marcha la Segunda Guerra Mundial. Los soldados mueren no, solo por las balas, por infecciones, por gangrena, por heridas infectadas. Y entonces la penicilina los salva. Primero decenas, luego miles. Para 1943 ya se produce industrialmente. Comienza una nueva era, la era de los antibióticos. La paradoja es que todo podría no haber sucedido. Si Fleming hubiera retirado las placas, el moho habría desaparecido, si hubiera llegado un día antes o después. Un rayo de sol accidental en la ventana, una ligera brisa, cualquier pequeño detalle, y la historia habría sido diferente. Pero la historia sucedió tal como fue. El moho, dejado en un rincón olvidado del laboratorio, abrió el camino para salvar a millones. La negligencia, la distracción, el caos, se convirtieron en la clave de una de las mayores victorias de la medicina. La penicilina demostró que no todos los descubrimientos nacen del cálculo. A veces surgen, sí, literalmente, de una mancha accidental. Presten atención al azar. Los frescos se desmoronan, el chocolate se derrite en los bolsillos, los aviones no arrancan, las tazas quedan sin lavar. Todo esto suena como una serie de pequeños inconvenientes, casi cómicos, pero es precisamente de esos detalles que a veces se forman los giros de la historia, momentos en los que un solo movimiento incorrecto desencadena una reacción en cadena. Así que la próxima vez que algo no salga según lo planeado, no se apresure a enojarse. Observe con atención. Es posible que esté en el punto de partida de un nuevo descubrimiento, o incluso cambiando el curso de la historia.